Vamos a ir a Dios en una oración y luego después estaremos dando el sermón de esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, nuestro Dios, una vez más llevamos delante de ti, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que dirija, nuestro Dios, estas palabras, nuestro Dios, que sean de provecho, de exhortación, de motivación, de enseñanza para nuestros hermanos, no solamente para los que estamos hoy reunidos en esta mañana, sino para aquellos hermanos y para aquellas personas que por las redes sociales logran ver esta lección. Te pedimos, nuestro Dios, tu dirección, tu bendición. Guíanos, nuestro Dios, y que todo sea para la gloria y la honra tuya. Perdónanos nuestros pecados, oramos y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, nuestra lección fue Cristo llama. Y miramos que ese llamado era para aquellos que lo respondiesen, era un llamado para servir, un llamado para servir. Y también mencioné, ¿verdad?, que el Señor Jesús se subió a un monte a orar y dice la Escritura que pasó toda la noche orando. Y en la mañana llamó a sus discípulos y de esos discípulos llamó a 12, escogió a 12, a los cuales llamó apóstoles. Lo encontramos ahí en Lucas capítulo 6, versículos 12 y versículo 13. Y miramos que todos aquellos que fueron llamados para servir, para saber del plan de Dios, fueron influenciados por nuestro Señor Jesucristo. Cuando la iglesia fue establecida, después de unas semanas que había sido edificada por nuestro Señor Jesucristo, Pedro y Juan hicieron un milagro con una persona que era coja de nacimiento y pues se hizo causó mucho asombro, ¿verdad? Y pues no sabían qué estaba pasando, y de tal manera que las autoridades pues pusieron a Pedro y a Juan en la cárcel para ver por qué estaban haciendo esas cosas. Otros días lo sacaron, ¿verdad? Pero se reunió la muchedumbre, ¿verdad?, los que habían sido testigos, y no podían hacer nada, ¿verdad? Entonces les preguntan en qué autoridad y bajo qué nombre han hecho eso. Y ahí en el capítulo 4 y versículos 13 y 14, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Entonces, para que estas autoridades llegaran a esta conclusión, ¿verdad?, encontramos cómo les preguntan a Pedro y a Juan, los gobernantes, los ancianos, los escribas que formaban el Sanedrín, las autoridades judías. Dice ahí en el versículo 5, ¿verdad?, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que estaban de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo y les predica un gran sermón. Y en el versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ahí es donde dicen ellos, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Entonces la influencia de Jesús es en todos aquellos que le seguimos. Aprendemos de Jesús escuchando la historia del Señor, su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte allí en la cruz, sus enseñanzas, ¿verdad? Las parábolas, el sermón del monte y tantas enseñanzas que hay, ¿verdad? Y todo eso debe de influir en nosotros para manifestar a los que nos rodean que somos diferentes. Y aquí ellos, esto es lo que están diciendo, ¿verdad? Estaban diciendo, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿verdad? Sabían que habían estado con Jesús. Nuestra familia en la carne, si no son miembros de la iglesia, nuestras amistades, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, deben de saber que nosotros tenemos la influencia de las Escrituras, es decir, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de la palabra de Dios, y se debe de manifestar en lo que hacemos. Así que nuestra lección, nuestro tema, nuestro sermón es ¿por qué la iglesia de Cristo? ¿Por qué la iglesia de Cristo? En el mundo religioso, en la parte occidental, ¿verdad? Hay lo que se conoce como el catolicismo, ¿verdad? Que rige en muchos países y en muchos millones de personas. Pero también están el grupo protestante, ¿verdad? Cuando yo era adolescente, que hace de eso muchos años, la gente cuando dice, ¿eres católico? No, eres protestante. Y allí siendo protestante estaban todas las denominaciones que había en ese tiempo. Ahora hay más denominaciones, ¿verdad? Pero de ese catolicismo, de esas denominaciones, la predicación del Evangelio nos sacó, ¿verdad? Y venimos a formar la iglesia de Cristo. ¿Por qué es de Cristo? Bueno, hay muchos argumentos, ¿verdad? Pero vamos a recordar el apóstol Pablo está regresando a Jerusalén, llega a Mileto. Mileto es prácticamente un puerto y es el puerto de Éfeso. Y de allí manda llamar a los ancianos. Esto está en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Manda llamar a los ancianos, ¿verdad? Para que se reúnan con él, porque les va a hablar. Y les habla. Y vienen muchos, no solamente ancianos. Me refiero a las autoridades que vigilaban la iglesia, ¿verdad? Y vienen muchos miembros de la iglesia, ¿verdad? Pero el punto de Pablo es hablar con los ancianos. Y les da un discurso a toda la gente que ha acudido, ¿verdad? Y les dice que él no ha rehusado darles todo el consejo de Dios, ¿verdad? Y si alguien había allí que pudiera reclamarle, ¿verdad? Pues ahí estaba el momento de que le preguntaran. No he rehuido daros todo el consejo de Dios. Es decir, todo el consejo de Dios, todo el evangelio, la vida cristiana, para que sean fieles, para que su conducta sea diferente de las del mundo entero. Y allí en el versículo 28 del capítulo 20 del libro de los Hechos, menciona algo muy importante. Recuerden,
Pablo llamó a los ancianos y les dice, ¿verdad? Ahí en el capítulo 20, dice la escritura a los ancianos, por tanto, mirad por vosotros, primeramente por ellos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su sangre. Entonces ahí sería una respuesta. ¿Por qué la iglesia de Cristo? Porque él la ganó con su sangre. Él la pagó. Ahora, ahí hay muchas enseñanzas en ese texto 28. Ahí se mencionan a los que vigilan la iglesia. ¿Verdad? Y es sencillo. Les dice, mirad por vosotros. ¿A quién les dirige el apóstol estas palabras? A los ancianos. Y ahí en ese texto, ¿verdad?, vienen otros dos nombres, uno directo y otro indirecto, de cómo se conocen a los que dirigen la iglesia. Dice, mirad los ancianos por vosotros, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos es aquellos que sobreven, ¿verdad? Ven la congregación, la ven por todas partes, ¿verdad? ¿Qué es lo que están aprendiendo? ¿Qué les está enseñando los maestros de las escrituras? ¿Quiénes son débiles? ¿Verdad? Entonces, ahí está, ancianos, ¿verdad? La experiencia que se tiene por la edad para dirigir, para sanar, para corregir, para solucionar problemas que solamente personas que han cruzado muchas cosas en las que ha habido situaciones de peligro, las han solucionado. Entonces, por eso son ancianos. Pero también son obispos para que sobrevean la congregación. Pero dice, para apacentar la iglesia del Señor, para apacentar el rebaño. ¿Quién apacienta el rebaño? El rebaño físicamente, ¿verdad? Los pastores, los que tienen sus rebaños de ovejas, de chivas, ¿verdad? Ellos las cuidan, les alimentan, ¿verdad? Entonces, los ancianos, los obispos, los pastores, ¿verdad?, alimentan a la grey, alimentan a la iglesia, al rebaño. ¿Cómo? Con la palabra del Señor. Son alimentados. Entonces, las cosas de Dios son sencillas, no complicadas. Sin embargo, la organización de la iglesia se prostituyó, ¿verdad?, y sacaron ejemplos del mundo para gobernar la iglesia. Y allá por el año 300 de nuestra era, 325 para ser exactos, ¿verdad?, un emperador llamado Constantino, ¿verdad?, determinó o mandó por decreto que todo el mundo fuera cristiano. Así. Entonces, desde allí se empezó mal, ¿verdad?, porque para ser cristiano hay un proceso que está en las escrituras. Y se empezaron, conforme pasaron los años, fueron estableciendo un gobierno, pero sacado del gobierno físico. Y
Y el Señor puso algo muy sencillo, muy sencillo. Que se tergiversó, ¿verdad? Que empezaron después se les denominaron papa, ¿verdad? El papa de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que se encuentra en Roma y que dicen, enseñan, ¿verdad? Que él es el representante o la cabeza visible de Cristo, ¿verdad? Y lo cual no está en las Escrituras. Y muchas cosas más, ¿verdad? No vamos a ver nada de eso, solamente para que tengamos una idea, ¿verdad? Entonces, ¿cuál iglesia? La iglesia de Cristo. ¿Cuál iglesia? La iglesia. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? La iglesia que Él edificó. Cuando el Señor Jesús estaba en su ministerio, ¿verdad? Aquí yo voy a poner no, ¿cómo le llaman? Un PowerPoint, ¿verdad? Pero este PowerPoint es no sé si se vea, ¿verdad? Y ojalá que se vea ya en las redes sociales. Aquí está el mar de Galilea, el río Jordán, y luego el mar muerto, Jerusalén, ¿verdad? Y acá está Cesarea de Filipo. El Señor Jesús se llevó a sus 12 apóstoles, nada más a ellos, se los llevó a Cesarea de Filipo. Y allí los tenían. Y Mateo capítulo 16, versículo 13 en delante, ¿verdad? Dice la escritura, ¿verdad? Que Jesús llevó a esos apóstoles y les preguntó, ¿quiénes dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? ¿Por qué les preguntó Jesús eso a los apóstoles? Porque los apóstoles andaban entre la gente y oían los comentarios de ellos. Y luego le empezaron a responder y dijeron, dicen que eres Juan el Bautista. Y luego otro de los apóstoles dijo, pues dicen que tú eres Elías. Otro, dicen que eres Jeremías. Y otros dijeron, dicen que eres alguno de los profetas. ¿Cuáles profetas? Pues los profetas que se encuentran en el Antiguo Testamento, los que escribieron los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? No nada más fueron esos profetas. El pueblo de Israel tenía cientos de profetas, ¿verdad? A través de la historia de ellos, ¿verdad? Pero 12, 16 de ellos escribieron los libros que tenemos, ¿verdad? Que les llamamos profetas mayores y profetas menores, ¿verdad? Profetas mayores y profetas menores. No que fueran los menores no son en importancia menos que los profetas mayores. No. Lo que pasa es que se les denomina así por lo que escribieron. A veces una hoja, a veces 3 hojas, a veces 4 hojas, etcétera. Pero y los profetas mayores escribieron muchos libros, muchas hojas. Entonces, le dicen que Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista? Bueno, el Herodes, ¿verdad? El hijo de Herodes Antipas, me parece, ¿verdad? Decapitó o mandó decapitar a Juan el Bautista, ¿verdad? Y luego cuando el ministerio de Jesucristo se oía en toda Palestina, ¿verdad? Aquí me faltó escribir, disculpen, Galilea, Samaria y Judea. Dice, allí en todos estos, la gente decía, porque había dicho Herodes, Juan ha resucitado y resucitó en Jesús, por eso él hace estos milagros. Entonces algunos dicen, no, pues es Juan el Bautista, es Juan el Bautista. Es lo que le dijeron a Jesús.
dicen las gentes que tú eres Juan el Bautista. Y otro le dijo, tú eres Elías, ¿verdad? Elías es el profeta, ¿verdad? Que fue llevado en un carro de fuego al cielo. Uno de los dos personajes de las escrituras que no vio muerte. Fue llevado, ¿verdad? Fue llevado. Jeremías, ¿verdad? Fue un gran profeta, ¿verdad? Que rogaba llorando al pueblo, ¿verdad? Regresen a la palabra del Señor. Ahí leemos en Jeremías 6, versículo 16, ¿verdad? Dice, volveos, vayan y pregunten por los antiguos caminos y anden por ellos. Y ellos dijeron, no andaremos. Entonces, Jeremías fue un profeta, ¿verdad? Grande y murió allá en Egipto, ¿verdad? Después algunos de los profetas, pues, de los 12 menores y de los otros 4 mayores. Y él les pregunta, Jesús les pregunta, bueno, eso dice la gente. ¿Y ustedes quién dicen que son? Y todos sabían quién era, pero Pedro se adelantó y le dice, tú eres el Cristo, Mateo 16, versículo 18, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro con estas palabras? En primer lugar, está reconociendo la divinidad de Jesús. Es decir, Jesús era Dios. Jesús era Dios. Pablo dice, lo mencioné hace unos en la clase, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, se despojó de su divinidad. Entonces, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso dice Pedro de Jesús. Ahora, para aclarar, no nada más Pedro, el grupo de los 12 decía que él era el Cristo. No, todos lo reconocían. Y lo tenemos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, y versículo 67 al versículo 69. Se los voy a platicar. El Señor está predicando su palabra y a algunos se les hace, no, es muy difícil seguir, ¿verdad? Como hoy mucha gente no quiere ser cristiano. No, yo no puedo seguir, no puedo ser cristiano, no puedo ir cada primer día de la semana a reunirme y esto, ¿no? Y estudiar la Biblia y dejar los bailes, dejar las cosas mundanas. No puedo dejar eso. Es muy difícil, ¿verdad? Entonces a Jesús le dice que es muy dura su palabra. ¿Quién la puede oír? Y se empezaron a ir. Y el Señor les dice a los apóstoles, ahí en el versículo 67 en adelante, ¿queréis también vosotros iros también? Y le responden, no, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Y todos sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, reconocer la divinidad de Jesús, ¿verdad? Es lo que el Señor va a decirle a Pedro. Pedro ha dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. De este texto, ¿verdad? Cuando el Señor le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, el mundo católico enseña que la iglesia fue edificada sobre Pedro, porque ahí está diciendo, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, Pedro en griego es Petros. Petro es una piedra, ¿verdad? Y es masculino. Petro es masculino.
y le dice, sobre esta roca, roca es femenino y es Petra, no es Petros. Ahí la diferencia. Petro es una piedra que a lo mejor la puedo agarrar en la mano y tirarla, ¿verdad? Pero roca es una piedrota enorme que no la puedo agarrar. ¿Y a qué es a lo que le está llamando el Señor? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que Pedro ha dicho, ¿verdad?, públicamente allí delante de los apóstoles. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El reconocimiento de la divinidad de Jesús. Y esto es lo que el mundo en el principio de la iglesia, allá en el primer siglo, ¿verdad?, la gente no quería aceptar a Jesucristo como divino, ¿verdad? Y surgieron muchas enseñanzas erróneas que desviaron a muchos hermanos débiles, ¿verdad?, y se perdieron. Por eso el apóstol Juan escribió su evangelio, el evangelio de Juan, ¿verdad?, y le da énfasis precisamente a la divinidad de Jesús. Y en el capítulo 20 y versículo 30 y 31 del evangelio de Juan, ¿verdad?, hablando de la superioridad de Jesús, de lo que él hizo, de todas las cosas, de las señales, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 30 y 31, hizo además Jesús delante de sus discípulos muchas otras señales que no están escritas en este libro. Pero las que están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida. Yo también te digo que tú eres Pedro, le dijo Jesús a Pedro. Petros, masculino, piedra. Y sobre esta roca, sobre lo que has dicho, roca, Petras, femenino, una inmensa cantidad, una rocota, ¿verdad?, una piedra que no la puede cargar nadie, ¿verdad?, ni con un bulldozer o una grúa, lo que sea, ¿verdad?, porque es la aceptación de Jesucristo como Hijo de Dios. Ahora, el Señor, ¿por qué la iglesia de Cristo? Juan llenaría todos los requisitos como para que la iglesia se fundara sobre Juan o sobre Elías, ¿verdad? Elías, después de Juan el Bautista, dice la Escritura, el Señor lo dice, ¿verdad?, es menor que Juan el Bautista como profeta. Y Elías fue un grande profeta. ¿Sí? Ahora, sobre Elías se podía edificar la iglesia. Sobre Jeremías se podía edificar la iglesia. Sobre algunos de los profetas, los demás, 12 o 15, 16 que hay, llenarían los requisitos necesarios para que la iglesia del Señor se edificara sobre ellos. No, y mucho menos sobre Pedro. Pedro fue un gran apóstol, ¿verdad? A él él tuvo el privilegio le dice el Señor, a ti te daré las llaves del reino. Las llaves del reino es el evangelio, pero que también le fue dado a todos los apóstoles y también nos es dado a todos nosotros, a todos los cristianos. ¿Para qué sirven las llaves? Las llaves sirven para abrir una puerta y entrar a un lugar. El evangelio abre la puerta para aquellos que aceptan estas cosas y entran al reino de Dios o a la iglesia, porque el reino de los cielos y la iglesia es la misma cosa.
si nos fijamos en estos textos de Mateo capítulo 16, le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí está, mi iglesia. Y luego le sigue diciendo, ¿verdad? Le sigue diciendo, ¿verdad? Que lo que, a ver, déjenme leerlo textualmente porque se me va el texto, ¿verdad? Pero le está diciendo del reino, ¿verdad? Ahí en el, en el versículo, bueno, versículo 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Edificaré mi iglesia y la llave del reino de los cielos. Y dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y pues dice, pues, ¿qué será eso, atar y desatar? ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? El pecado. El pecado. ¿El pecado lo puede quitar el hombre? No. ¿Quién lo puede quitar el pecado? Dios. ¿Cómo quita Dios el pecado del hombre? Cuando se acepta a Jesucristo, se le obedece. ¿Cuándo se acepta y se obedece a Cristo? Cuando oyen el Evangelio. Cuando oyen el Evangelio, lo creen, confiesan que Cristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Se arrepienten de sus pecados, se bautizan, ¿verdad? Allí el Evangelio desató a esa persona que estaba atada por el pecado para su perdición. ¿Sí? Y también fue desatado en los cielos. Pero la persona que oye el Evangelio y no lo obedece, como allí en Hechos 17 y versículo 30 y 31, ¿verdad? Cuando Pablo termina su predicación, ¿verdad? Dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepiente, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien levantó de los muertos. Entonces, ¿qué sucedió con eso? Algunos se bautizaron, otros dijeron, no, ya te oiremos otra vez. Y otros no creyeron, se fueron. Esos que oyeron el Evangelio y que no lo aceptaron, quedaron atados. No fueron desatados y quedaron atados en los cielos. No van a entrar al reino de los cielos. Entonces, el Evangelio, la obediencia hace que la persona que escucha el Evangelio y que cree y que lo acepta, que se arrepiente, que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, se bautiza, permanece fiel, esperamos el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo, voy a volver. Entonces, resumiendo, ni Juan, ni Elías, ni Jeremías, ni Pedro tienen ni tenían los atributos para que la iglesia se estableciera en ellos, o se fundara en ellos. Ahora, la pregunta, ¿acaso alguno de los líderes posteriores, ¿verdad?, que se vinieron a partir después de que terminó la edad oscura, ¿verdad?, cuando vino el conocimiento, ¿verdad?, cuando vino la rebelión, cuando la Biblia se tradujo se tradujo a los idiomas de cada país, ¿verdad? Porque eso era lo que la Iglesia católica de aquellos años tenía prohibido que la leyeran la gente común,
para que no entendieran, para que no supieran. Martín Lutero, ¿verdad? Cuando leyó y se dio cuenta, pues esto no es el... Y se reveló, y puso, creo que 95, le llaman tesis, ¿verdad?, que estaban en contra de lo que él creía, lo que enseñaban en la Iglesia Católica. Y el Papa de aquel tiempo le mandó una bula, ¿verdad?, que si se arrepintiera, ¿verdad?, que quitara eso, o si no, pues iba a morir. Y agarró la bula y la clavó en la puerta de un edificio de la religión católica. Y después tuvo que huir, ¿verdad? Estuvo escondiéndose porque lo querían matar. Bueno, ni Lutero, ni Juan Wesley, Elena White, y muchos que ahorita no se me vienen a la mente. Esos que fueron 16 o 17 siglos después de que vino Cristo, ¿tendrían los atributos para que la iglesia se fundara sobre ellos? Pues no. Ahora, no estoy diciendo que ellos establecieron esas iglesias que hoy se conocen. La intención de ellos era, de esos líderes, ¿verdad?, era sacarlos del error y traerlos a regresar a la Biblia. Pero murieron, y los descendientes, los que le siguieron, ¿verdad?, pues siguieron sus enseñanzas y surgieron todas esas denominaciones que hoy existen. Y a partir del siglo pasado, ¿verdad?, proliferaron. Aquí en Estados Unidos hay miles de iglesias que no siguen la Biblia. La siguen, tienen la Biblia, no niego que no la tengan, pero no tienen, ¿cómo identificamos la iglesia? ¿Cómo podemos pretender que aquí la congregación esta en Hueslaco es la iglesia de Cristo? ¿Cómo podemos dar testimonio de que es la iglesia de Cristo? Porque seguimos las escrituras. En cuanto a organización, en cuanto a plan de salvación, en cuanto a adoración y en muchas otras cosas más. En muchas denominaciones, en la adoración, utilizan instrumentos musicales. De mi niñez a la adolescencia, como de los 6, 7 años a los 17 años, yo fui metodista, ¿verdad? Y allí en la congregación que iba, allí en mi pueblo llamado Gómez Palacio Durango, ¿verdad?, la señora Lela, ¿verdad?, era la organista. No sé cómo se le llama a una persona que toca el órgano. Ella tocaba el órgano cuando se iba a cantar un himno. En otras congregaciones tenían piano y tenían su pianista, ¿verdad? Después todo eso ya proliferó, ¿verdad? Y después ahora, hoy, ¿verdad?, en los que le llaman iglesias vivas, iglesias pentecostesas, ¿verdad?, tienen hasta drums, ¿verdad?, esos tamboras, ¿verdad?, y guitarras y no sé qué más tendrán, ¿verdad?, pero hacen mucho, y anda la gente bien emocionada, ¿verdad?, como cuando están oyendo himnos, siguiendo instrumentos musicales. ¿Qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Es como yo nunca he ido a una discoteca, ¿verdad?, pero antes les llamaban antros. Allá cuando yo era joven creo que les llamaban antros. O hoy le llaman antros, no sé. Pero primero eran discotecas, ¿verdad? Y allí la gente iba y oía música, ¿verdad? Y después fue degenerando, después ya era un escandalazo, después vicios y todo, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia en un grupo que está alabando a Dios, ¿verdad?, entre comillas, y uno de esos lugares donde los jóvenes y algunos adultos, ¿verdad?,
van a pasar un buen rato, a oír música, a platicar, fumar, tomar algo, ¿verdad? No emborracharse, a lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor uno sí lo hace, ¿verdad? Pero no quiero decir que todo. ¿Cuál es la diferencia? Dice la Escritura, hágase todo decentemente y con orden. Cuando prediques, ¿verdad? Si alguien tiene profecía, ¿verdad? Dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, manda el apóstol Pablo, es un mandamiento. Hable, si son tres, hable uno a la vez, cuando mucho tres, pero no juntos, para que la iglesia sea edificada. El que tiene lenguas, ¿verdad? En el principio había lenguas, decía, personas que Dios permitía que hablaran en otros idiomas para que la gente, de los que estaban ahí entre la muchedumbre, entendieran en su idioma original. Dice, pero o hay alguien que interprete esas lenguas, hágalo. Si no hay intérprete, el que tiene lenguas, cállese. Dice, es preferible oír 5 palabras y ser edificado que oír 10,000 palabras y salir igual. Entonces, ¿cómo identificamos la iglesia? Por su organización. Ya mencioné ancianos, obispos y pastores. No es autoridad, sino es los que miran la iglesia. Pero todo eso degeneró en la ropa que usan en el catolicismo. Son vestiduras que deben de valer mucho dinero. Eso no estaba, Dios puso todo sencillo. Para ser miembro muchas cosas que hay que hacer y es tan sencillo. Oye el evangelio, escúchalo, créelo, arrepiéntete y bautízate. Y el Señor te añade a su iglesia que Él edificó. Todos los que estamos aquí, hay algunos que todavía no obedecen. Pasamos por ese proceso. Oímos el evangelio. Yo lo oí el evangelio, empecé a prestar atención después de que fui la primera vez a una reunión allá en el Distrito Federal, cuando era Distrito Federal, ahora es Ciudad de México. Yo oí allí, empecé a oír el evangelio del predicador, de los maestros, ¿verdad? Y fue pasando el tiempo y fui aprendiendo y luego me di cuenta que yo necesitaba bautizarme. Para bautizarme tenía que arrepentirme. Para arrepentirme tenía que creer. Para creer tenía que haber oído. Y para oír tenía que haber quién me predicara. Así lo pone Pablo en la carta a los romanos. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán? Está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, es un proceso que tenemos que seguir. Y está todo ya dicho en esto. ¿Por qué la iglesia de Cristo? Por eso. Porque la iglesia la edificó Cristo. Porque Cristo no fue cuando Él nació, ya estaba desde la eternidad. Último texto, primera de Pedro, capítulo 1, y versículo del 18 hasta el versículo 20, ¿verdad? En el versículo 20 dice, en el versículo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con metales preciosos como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a vosotros en estos postreros tiempos. La predicación o la exposición de la palabra en esta mañana es la invitación que el Señor hace para ti. Cantamos un himno. No, 54. Vamos a entrar en la primera y última estrofa. 54. Cantemos. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir.
y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Vamos a inclinar nuestros rostros para ir a Dios en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Padre bendito, gracias le damos, Señor. Como siempre, Padre, agradeciéndole la vida que nos concede, Señor. Agradeciéndole esta oportunidad, Padre, que hemos tenido el día de hoy, de congregarnos como su iglesia, como su pueblo, Padre, para alabar y glorificar santísimo nombre, Señor. Cantándole himnos de alabanza, Señor. También recibir el estudio de su palabra, Padre, que nuestro hermano ha preparado para compartir con nosotros. Gracias, Señor, por esa bendición tan grande que tenemos, Señor, de poder congregarnos, escuchar su palabra, Señor, y aprender más de ella, conocer más de ella, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor, que nos ha preparado nuestro hermano y compartirlo con nosotros. Y gracias porque aprendemos más de usted, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias, Señor, porque estamos ricos de bendiciones, Señor, de las bendiciones que usted nos da, Señor, día con día, Señor. Gracias porque hoy también, Padre, participamos de la comunión, Señor, y recordamos ese grande sacrificio que hizo, Señor, al dar a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida, Señor. Gracias, Señor. Ayúdenos, Señor, a siempre aprovechar el primer día de la semana, no dejando de congregarnos, como dice su mandamiento, Señor, sino siempre estar más cerca de usted, Señor. Padre, también queremos darle gracias, Señor, también por las bendiciones que de nuestro hermano Juan Weber, Señor. Gracias por la fuerza que le da, Señor, para que él se congregue también con nosotros, Señor. Le pedimos, Padre, por nuestro hermano Wally, Señor, su recuperación de él. Ayúdelo, Padre, para así. Sabemos que él quisiera estar con nosotros, pero por motivo de salud no ha podido, Señor. También, Padre, por la recuperación de nuestra hermana Marta, Señor. Sígala bendiciendo y gracias, Padre, por esa recuperación que ha tenido, Señor. Padre, también le queremos pedir por nuestro hermano Antonio, donde quieras que se encuentre, Padre, que esté bien.